La Voz de América presenta. Aliados comerciales de Estados Unidos responden tras la entrada en vigor de aranceles globales del gobierno Trump al acero y aluminio. Aumenta expectativas sobre respuesta de Rusia a propuesta de tregua en Ucrania. Continúan los recortes masivos en el gobierno federal de Estados Unidos. La mitad del personal del Departamento de Educación fue despedido. Y ante el temor de las redadas masivas, negocios hispanos de Nueva York reportan pérdidas. Desde Washington comenzamos el Mundo al Día. Hoy con la entrada en vigor de los aranceles del 25% que impuso el gobierno de Donald Trump a las importaciones globales de acero y aluminio. La medida encontró respuesta inmediata por parte de aliados comerciales como la Unión Europea y Canadá. Vamos a la Casa Blanca, ya se encuentra Jacopo Luzzi. Jacopo, explícanos a qué se debe esta nueva ronda de aranceles a estos metales que de por sí ya tienen impuestos. Bueno, Yasmine, esta es la primera ronda de aranceles que impactan a todos los países del mundo. El presidente Trump dijo que esta política busca corregir los desequilibrios comerciales percibidos por Washington con los otros países y reactivar la industria nacional en sectores cruciales como el manufacturero. El presidente además dijo este miércoles que podría imponer gravámenes a los vehículos extranjeros y otras relaciones que definió injustas, y que el 2 de abril, el día donde se impondrán aranceles recíprocos, dijo que en algunos casos podría ir aún un poco más allá de la reciprocidad para corregir algunos intercambios que Trump definió como abusivos. La agitación en el comercio mundial se profundizó este miércoles cuando la Unión Europea y Canadá anunciaron miles de millones de dólares en aranceles a las exportaciones estadounidenses, horas después de que entraran en vigor los gravámenes del 25% impuestos por Washington a las importaciones de acero y aluminio. El mandatario Donald Trump, en la oficina oval, se mostró impertérrito frente a la incertidumbre y el miedo que sus aranceles han inyectado en la economía global, y prometió más frente a las represalias. Vamos a aplicar un arancel recíproco, así que cualquier arancel que nos cobren, se lo cobraremos a ellos. Nadie puede quejarse, sea lo que sea, ni siquiera importa. Si nos cobran el 25, el 20, el 10, el 2 o el 200%, eso es lo que les cobraremos. El gobierno canadiense anunció que impondrá aranceles de represalia a muchas importaciones estadounidenses, no solo el acero y aluminio, por valor de $20,000 millones. Ottawa dijo que podría tomar otras represalias si la administración Trump impusiera más gravámenes. Nuestro gobierno utilizará todas las herramientas a su disposición para apoyar a las empresas y a los trabajadores durante estos tiempos difíciles. Se anunciarán otras medidas para ayudar a los trabajadores y a las empresas según sea necesario. Horas antes, la Unión Europea anunció que el 1 de abril entrarán en vigor aranceles de represalia de hasta unos $28,000 millones sobre productos estadounidenses. Sin embargo, los funcionarios europeos, que ya se enfrentan a una economía débil, enfatizaron su disposición a llegar a un acuerdo con la administración Trump. Creemos firmemente que en un mundo plagado de incertidumbres geoeconómicas y políticas no nos conviene imponer tales aranceles a nuestras economías. Estamos dispuestos a entablar un diálogo constructivo. Los aranceles a las importaciones de acero y aluminio cuentan con el apoyo de algunos productores estadounidenses. Sin embargo, podrían afectar a diversas industrias, incluida la fabricación de automóviles, y potencialmente ralentizar la economía estadounidense y aumentar el costo de muchos productos, según los economistas. Gracias, Jacopo. Y Texas también está buscando mayor presión arancelaria para México. El gobierno de ese estado está asegurando que el vecino país no cumple con el Tratado Internacional de Aguas y Flujo Hídrico del Río Grande. Laura Sepúlveda nos explica en qué consiste esta disputa que data de 1924.
Mientras Estados Unidos planea imponer aranceles a México en abril, el Senado de Texas solicita al gobierno federal incluir el cumplimiento del Tratado Internacional de Aguas como uno de los factores determinantes en la relación comercial entre ambas naciones. Si la actual administración está entusiasmada con los aranceles, sería bueno incluir la liberación de agua bajo el Tratado de 1924 en la negociación de esas tarifas. El Senado tejano, que sostuvo una audiencia sobre dicho acuerdo, escuchó testimonios de granjeros que dependen del flujo hídrico del Río Grande, conocido en México como el Río Bravo del Norte. Por tercer año consecutivo, solo estoy planeando la mitad de mi finca debido a la muy limitada cantidad de agua de riego. Expertos en el Tratado de Agua y las condiciones hídricas actuales destacan que la sequía es la causa de los bajos flujos, no atribuible al calentamiento global, sino a la sobreexplotación de los recursos, incluso en tiempos secos. La disponibilidad y la voluntad del cumplimiento existe. El problema es los volúmenes de agua estipulados en el tratado fijos. Por más que México tenga la voluntad de querer cumplir, simplemente no existe esa cantidad de agua ya en la cuenca. Y señala que conversaciones al respecto están en curso. México no ha reaccionado a la solicitud precisa de Texas y señala que reuniones sobre aranceles avanzan con Estados Unidos. Vamos a esperar cómo viene el 2 de abril para ver si nosotros tenemos que tomar también algunas acciones que sean en el mismo marco de reciprocidad. Actualmente el acuerdo no contiene sanciones que pudieran registrarse ante el incumplimiento, mientras sí destaca la posible reducción de capacidad por la sequía. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Y avanzan las negociaciones por la paz para Ucrania. El presidente Donald Trump aseguró que no descarta ejercer presión a Rusia para lograr que se implemente la propuesta de cese al fuego de 30 días que ya aceptó Ucrania. Regresamos a la Casa Blanca, esta vez con Celia Mendoza, quien nos tiene los pormenores. ¿Qué es lo último, Celia? Yasmín, el presidente de los Estados Unidos fue claro acerca de la importancia de avanzar en este proceso para llegar a la paz en Ucrania y terminar con lo que él asegura es una masacre, al mismo tiempo indicando que no descarta imponer sanciones en contra de Rusia para que ellos estén de acuerdo y avancen con la aprobación de este cese al fuego. Donald Trump durante su reunión con el primer ministro de Irlanda, Michel Martin, que se da tras un incremento en la ofensiva militar de Rusia contra Ucrania. Tenemos una buena relación con ambas partes. Hay una delegación en camino a Rusia ahora mismo y espero que podamos lograr un alto al fuego de parte de Rusia. Si lo logramos, creo que estaríamos en el 80% del camino para poner fin a esta horrible masacre. Según el secretario de Estado, Marco Rubio, esta propuesta será entregada directamente a Rusia a través de canales diplomáticos y el gobierno de Vladimir Putin tendrá en sus manos el futuro del cese al fuego. Si su respuesta es sí, entonces sabremos que hemos logrado un progreso real y es una posibilidad real de paz. Si su respuesta es no, sería muy desafortunado y dejaría claras sus intenciones. Comunicaciones que Moscú espera. Puedo asegurarles que estamos estudiando atentamente las declaraciones tras las conversaciones y familiarizándonos con el texto de la declaración conjunta adoptada en Jeddah. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reiteró su apoyo a la propuesta estadounidense. Junto a las garantías de seguridad, las abordaremos con más detalles si se establece un alto el fuego de 30 días. El presidente de los Estados Unidos se reunirá con el líder de la OTAN este jueves en la Casa Blanca, donde el tema de Ucrania será fundamental, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, se reúne en Canadá con los cancilleres del G7, donde hablarán específicamente acerca de las garantías de seguridad y estas negociaciones. Gracias, Celia. Y aquí en Washington, el Senado decidirá si aprueba un proyecto de ley para financiar el gobierno federal y evitar así el cierre de sus agencias por falta de presupuesto. Pues este martes los republicanos en la Cámara Baja aprobaron el borrador con un estrecho margen de 217 a 213 votos. Ahora en el Senado los republicanos necesitarán el apoyo bipartidista. Los demócratas están preocupados por su parte por la flexibilidad que el proyecto le daría a la administración Trump sobre el gasto, temiendo recortes en programas clave. Como alternativa, presentaron su propio proyecto si el viernes no se aprueba la iniciativa republicana.
Y el Departamento de Educación despidió a 1.300 de sus empleados en una nueva ronda de despidos masivos en el gobierno federal estadounidense que afecta incluso a más agencias. Carolina Valladares nos acompaña en vivo desde el Departamento de Educación. Carolina, ¿cuál es la situación? Hola, Jasmine. Lo cierto es que aquí, delante del Departamento de Educación, la situación es de relativa calma y es que la razón es que las órdenes que han dado a los 1.300 empleados afectados, casi la mitad del departamento, es que desde hoy se queden en casa a teletrabajar y hasta el próximo día 21 de marzo. A partir de entonces entrarán en un periodo que se conoce como de licencia administrativa, tras el cual, después de 90 días, pues recibirán, al ser despedidos, efectivamente una indemnización que dependerá de los años trabajados para la agencia. Los planes de la administración Trump para reducir drásticamente la burocracia federal cobraron fuerza con otra ronda de despidos masivos y el desmantelamiento parcial del Departamento de Educación. Al menos 1.300 empleados de los cerca de 4.000 que tiene la agencia fueron notificados en la noche del martes de su despido, en lo que la jefa del departamento afirma es solo el comienzo. La reducción de plantilla de hoy refleja el compromiso del Departamento de Educación con la eficacia, la rendición de cuentas y la garantía de que los recursos se dirijan a donde más importan, a los estudiantes, los padres y los docentes. El departamento ya es la agencia más pequeña de todas las agencias de gabinete, aunque la mayor parte de financiación para las escuelas públicas se realiza a nivel estatal y local. Entre otras cosas, es la responsable de la gestión de préstamos federales para universidades. Cuando anoche vi las noticias sobre el recorte a la mitad del presupuesto del Departamento de Educación, temí por los niños que aún asisten a la escuela o que irán a la escuela en el futuro, ya que no podrán acceder a las mismas oportunidades y experiencias que yo tuve. Los recortes masivos también llegaron a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica este martes, donde la agencia de noticias AP informó del despido de al menos 1.000 de sus empleados. Mientras los trabajadores de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional que fueron despedidos o puestos en licencia administrativa el pasado mes salían por turnos de una de sus sedes en Washington, entre aplausos de sus compañeros tras recoger sus pertenencias. Anoche se les notificó que debían venir a recogerlo todo. Tienen 15 minutos para empacar sus maletas y salir del edificio. Y desde que Donald Trump asumió el poder el pasado día 20 de enero, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, encabezado por Elon Musk, ha despedido a cerca de 100.000 trabajadores de la Fuerza Federal, una plantilla compuesta por 2.3 millones de empleados públicos. Jasmine. Y en este mismo ambiente, Carolina, la inflación en Estados Unidos muestra signos de desaceleración en febrero, con un aumento del 2,8% en comparación con el mismo mes del año pasado, lo que marca la primera baja desde septiembre. Aunque este alivio es positivo, expertos enfatizan en que los aranceles siguen siendo una amenaza que podría empujar los precios al alza nuevamente. Los precios de la canasta básica, que excluyen alimentos y energía, aumentaron un 3,1%, el nivel más bajo desde abril del 2021. Sin embargo, la inflación sigue por encima del objetivo del 2% que la Reserva Federal tiene como meta. Y en otras noticias, el temor de las redadas de migrantes en Nueva York está generando pérdidas en negocios de un barrio latino en Queens, Nueva York. Ángela González recogió testimonios de varios comerciantes que se preguntan ahora cómo se mantendrán a flote. Los anuncios en español de panaderías, restaurantes, bares y tiendas caracterizan a Corona, un vecindario tradicionalmente hispano en el condado de Queens. Pero en los últimos meses los negocios han visto un cambio y reportan una baja en sus ventas. Pues tal vez la mitad, un 50%. 50%. Es difícil sobrevivir con todo esto. Un 50% casi, a veces está más. Fines de semana no hay nada, no hay gente. Redadas o avisos de redadas están empujando a la población a no salir o a quedarse en sus casas. Pero la gente no sale porque tú ves cómo está ahora la situación, tiene miedo, no salen. Y después de las 6 casi todo el mundo se mete a las casas. Hemos visto un montón de llamadas de personas llamando lamentablemente con temor de lo que va a pasar con el caso de su propio caso, el caso de sus familias. El restaurante mexicano El Suadero, que se estableció hace 30 años en este vecindario, corre el riesgo de cerrar. Pues la verdad estamos tratando de mantenerlos de alguna manera, pero si esto continúa así, la verdad, pues tal vez no tendremos muchas opciones. Y Ángel,
Propietario con su tío de este restaurante ecuatoriano, dice que está en la misma situación. Estamos despidiendo gente. A ver hasta dónde seguimos. Entre tanto, este activista busca apoyar a los comerciantes del área. Si sobrevivimos cruzando una frontera, no nos vamos a morir de hambre aquí. Nuestra organización está poniendo a disposición los 2 locales que tenemos para que las personas que tengan un emprendimiento utilicen nuestro espacio. Le vamos a dar gratis por un tiempo hasta que se organicen mejor. Ángela González, Voz de América, Nueva York. El arresto de un activista sirio suscita fuertes interrogantes sobre los amparos migratorios de estudiantes y residentes permanentes aquí en Estados Unidos. Hoy, un juez de Nueva York escuchó el caso de Mahmoud Khalil, estudiante de la Universidad de Columbia, que apeló a su orden de arresto y deportación. El juez decidió que Khalil, quien es residente permanente y casado con una estadounidense, deberá permanecer detenido en Luisiana hasta al menos la próxima semana, mientras se decide si se violaron sus derechos. El presidente Donald Trump lo ha acusado de apoyar a Hamás por participar en las manifestaciones contra Israel. Ciudad Juárez comienza a recibir mexicanos repatriados desde Estados Unidos. Las autoridades de ese país los reciben en un nuevo centro de recepción temporal a solo pasos del muro fronterizo en Ciudad Juárez. César Contreras nos tiene el reporte. Mexicanos que residían en Estados Unidos fueron repatriados por la frontera de Ciudad Juárez con El Paso. Autoridades del Instituto Nacional de Migración y la Secretaría del Bienestar los trasladaron al Centro de Atención a Personas Retornadas, donde recibieron atención médica y apoyo económico para regresar a sus comunidades de origen. Ya están en su casa, esta casa grande. Aquí los vamos a atender. Aquí no va a haber más grilletes, más esposos. Están en libertad. Están en su casa. Cifras del Instituto Nacional de Migración indican que desde el 20 de enero, cuando Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, más de 16,000 mexicanos han sido repatriados. Ya nos dieron nuestro bienestar, $2,000, $2,000, y estamos orgullosos de ser mexicanos, y aquí estamos luchando para seguir adelante. Cada persona repatriada recibe una tarjeta bancaria con $2,000 para facilitar su regreso a casa. A pesar de que algunos aún sueñan con volver a Estados Unidos, otros buscan una nueva oportunidad en México. México los abraza, son bienvenidos a su país y pues a desearles todo el éxito aquí en nuestro país y que sepan que esta es su casa, por supuesto su tierra, y pues estamos para servirles. A pesar del apoyo brindado, la incertidumbre sigue presente para muchos de los repatriados, quienes enfrentan el reto de reconstruir sus vidas en México. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México. Al regreso, supuesta organización de peleas en una cárcel de menores tiene en el ojo del huracán a decenas de guardias en Los Ángeles. Hola, ¿qué tal? Soy Natalí Salas Guaitero. Visión 360 honra el legado femenino con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Desde una activista comunitaria que abogó por los latinos en el Distrito de Columbia, la historia de la primera alcaldesa de una de las ciudades de mayor crecimiento en Estados Unidos, hasta la artista que conquistó con su voz los escenarios de Broadway y mucho más. En este programa especial les traemos sus inspiradores relatos. Visión 360 disponible en las plataformas de La Voz de América. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes
nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias. Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque La Voz de América, la prensa libre, importa. Soy Julia Riera, periodista de La Voz de América en Washington. Tengo el placer de contarte la actualidad de Estados Unidos y el mundo a través de la televisión y nuestra página web. Para la semifinal, también comparto contigo las noticias más destacadas a través del canal de WhatsApp de La Voz de América. Esta edición especial. Y así, desde todas las perspectivas y reportando sobre los temas que hacen historia, puedas formar tus propias opiniones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Una investigación enfrentan 30 guardias de una cárcel juvenil en el condado de Los Ángeles. Fernando Mejía nos reporta que se les acusa de promover peleas entre los jóvenes detenidos. A los 30 individuos se les han hecho cargos de abuso infantil, conspiración y agresión, dijo el procurador del estado, Rob Bonta. Estos oficiales permitieron y promovieron 69 peleas que ellos llamaban de gladiadores. Un total de 143 jóvenes participaron en estas peleas en un lapso de 6 meses. Un video de vigilancia obtenido por el periódico Los Angeles Times dio pie a la investigación. El video muestra cómo los oficiales actuaban como referí durante las peleas sin hacer nada para detenerlas, mientras los jóvenes se golpeaban despiadadamente. Estos oficiales se pueden ir a la cárcel por mucho tiempo por ser cómplices en abuso de niños y varios otros cargos por juntar a estos niños para que se pelean. Estamos hablando de jóvenes vulnerables de entre 12 y 18 años que deberían ser protegidos por los oficiales y el sistema de rehabilitación de menores. Las peleas ocurrieron entre julio y diciembre del año pasado en el centro de detención juvenil Los Padrinos de la ciudad de Downey, al sur de Los Ángeles. Parece muy grave y estos oficiales jamás van a trabajar con niños en el futuro. Creemos que estos cargos sean un mensaje claro de que este tipo de acciones no serán toleradas, que no se puede abusar del poder y que se castigará con todo el peso de la ley a los responsables. La presidenta del sindicato que representa a estos guardias de seguridad dijo que ellos van a ser apoyados, que también tienen el derecho a exponer su caso antes de ser juzgados. Fernando Mejía, Voz de América, Downey, California. En instantes, aumentan los temores de un mayor colapso económico en Venezuela tras la rápida devaluación del bolívar. Mama, ну теперь не давай Боже, еще этого испытать. Какие разрушения на Украине, кошмар. Там была ракета или бомба. Я сподіваюся, що якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться. Ми перестали боятися. Ми свою молодість не повернемо. Я предположим, не предсказатель. Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro.
rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. En Venezuela, el bolívar ha perdido un tercio de su valor en lo que va corrido de este año. Datos del Observatorio Venezolano de Finanzas revelan además que la brecha cambiaria se acentúa y con ello aumenta el temor de una mayor inflación. Adriana Núñez Rabascal nos da la información. Yo compré jojoto la semana pasada a 16. Ayer fui a comprarlo y estaba a $30. Los productos van subiendo de semana a semana. Aquí mismo, sin ir muy lejos. El queso costaba menos de 300 bolívares, vamos por 420. Así han vivido los venezolanos la volatilidad de los precios en las últimas semanas. El Observatorio Venezolano de Finanzas lo ilustra con números. El bolívar ha perdido un tercio de su valor en los primeros 3 meses del año, mientras que la diferencia entre el dólar oficial y el dólar en el mercado negro es de 30%. Por cada 1% que se deprecie la moneda, los precios aumentan 1%. ¿Por qué? Porque Venezuela es una economía dolarizada informalmente. La explicación que dan especialistas a este escenario es que el Banco Central no tiene suficientes dólares para inyectarle a la economía y con la salida de la petrolera Chevron el próximo mes habrá aún menos divisas. Por eso, el Observatorio de Finanzas proyecta que la tasa oficial cerrará el año en 120 bolívares por dólar, es decir, casi el doble de su valor actual. La presión alcista sobre el tipo de cambio se va a exacerbar sin ninguna duda. Las autoridades locales desestiman estas proyecciones y afirman que su producción petrolera, principal fuente de ingresos del país, no se verá afectada por el cierre de operaciones de Chevron. Tenemos las puertas abiertas de par en par para que venga el mundo entero a producir. La inflación podría llegar a 150% a finales de 2025, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. Una tendencia prácticamente irreversible porque, según el observatorio, en el Banco Central hay apenas 10.400 millones de dólares en reservas. Y de ese monto solo se puede disponer de menos de la mitad para intentar contener el alto costo de la vida. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Y si tiene su teléfono celular a la mano, lo invitamos a acceder a todo el contenido original de La Voz de América. Es muy fácil, solo debe escanear el código QR que está viendo en este momento en pantalla y de allí lo guiaremos a descargar nuestra aplicación BOA Plus. Allí podrá ver no solo nuestras noticias, también las series especiales y los documentales exclusivos producidos por La Voz de América. Nosotros hacemos una nueva pausa y ya regresamos. Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. ¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. Cómo interactuaron, cuándo se conocieron y llegaron a discutir el destino del mundo. Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA Plus. Hola, soy Nathalie Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Ya ha sido reforzada. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Un nuevo equipo de astronautas está listo para despegar desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA rumbo a la Estación Espacial Internacional. La tripulación 10 relevará a la 9 como parte de la misión que traerá de regreso a Suni Williams y a Butch Wilmore, quienes llevan ya 9 meses en el espacio. Aunque originalmente iban a estar solo una semana, finalmente se espera su retorno a la Tierra el 16 de marzo.